Bueno, hola, hola. ¿Me escuchan? Bien. Buen día a todos a los que no pude saludar. Estoy reacostumbrada a hablar en público. Mi público tiene variedad de edades, pero son todos chicos. En la facultad estoy muy acostumbrada a dar orales ya, pero esto les aseguro que uno nunca se acostumbra. No hay forma de pasar este momento sin que te tiemble el corazón. El dar la palabra del Señor es una responsabilidad totalmente diferente a todos nuestros quehaceres diarios, a nuestras rutinas, incluso a nuestras habilidades o capacidades que el Señor también pone en nosotros. Así que hay mucho temor lo que voy a hacer esta mañana y primeramente darle gracias a Dios porque no solo me puso la palabra hace mucho tiempo, sino que encima usó a Lili para confirmarme que lo que estoy por compartirles no es algo de mi corazón, sino que es algo que Él quiere transmitir a su iglesia. Y la palabra, yo le puse un título y es la intencionalidad en el crecimiento, porque voy a hablar del crecimiento. Yo antes, hace unos cuantos años, trabajaba en una inmobiliaria. Muchos años. Y pasaron un montón de cosas en mi vida, en lo personal, pero en la familia, porque era una inmobiliaria chica, en la familia que eran mis jefes, pasaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que sucedieron cuando yo llegué a ese trabajo es que mis jefes tenían una nietita que en ese momento tenía 9 años, pero ella era muy chiquita y obesa. Yo supuse que venía así de la familia, vieron que los genes, si tus papás son gorditos, lo más probable es que vos también seas gordito, así, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a trabajar y empecé a conocer un poco la familia, me enteré de la situación de la nena. Resulta que la nena, como cualquier bebé, hermoso, nace promedio, nacemos con 50 centímetros, los órganos, todo funcionando, todo perfecto. Una nena, como cualquier bebé, preciosísimas para sus papás. Pero fueron pasando los meses, la bebé cumplió 1 año, seguía siendo muy menudita, muy chiquita, pero hay bebés que son menuditos y hay otros que engordamos a la semana de haber salido de la panza. Ella seguía siendo muy menudita, hasta que cumplió los 2 años y la abuela, como toda abuela, algo le está pasando a Mica, no puede ser que siga siendo tan chiquita. Bueno, sembró la duda y los padres empezaron a hacer estudios más exhaustivos. Resulta que la nena de 2 años tenía un tumor en el cerebro, el cual tocaba las glándulas, acá los doctores pueden saber mucho más que yo, obstruía un montón de cosas. Cuando la intervienen, tocan la glándula de crecimiento, tocan la glándula de saciedad, y a la nena de 9 años que yo conocí, era una nena que tenía la glándula de crecimiento estaba afectada, la glándula de saciedad, o sea, nunca se sentía llena, siempre quería comer, pero no podía crecer. Entonces yo conocí una nena de 9 años, chiquita y gordita, por el tumor en el cerebro. No podía crecer igual que cualquier nene que crece naturalmente porque había una anomalía en su cuerpo. Había algo que tocaba las diferentes glándulas o los diferentes órganos que tenemos en nuestro ser para poder crecer. Pero si no tenés esa anomalía, si no tenés una enfermedad, tenemos que hacer algo para crecer y dejar de tener 50 centímetros como cuando nacimos, ¿o va sucediendo con el tiempo? Naturalmente vamos creciendo. No intervenimos en el crecimiento físico. Y en mi caso,
como en el caso de cada uno, no solo que no intervine en mi crecimiento físico, sino que encima, cada 14 de agosto, todos los años, también crezco un año más. Cada 14 de agosto, cronológicamente, mi caso, y vos podés poner la fecha de tu cumpleaños, crecemos. No hay forma de detenerlo. El crecimiento físico llega un momento, yo tengo esta altura desde los 15 años, y después de ahí no me movilicé más, no subí, supongo que en algún momento voy a bajar, dicen que me acerca la vejez, vas a ir bajando, pero desde mis 15 años tengo esta altura y nunca más crecí. Se detiene el crecimiento físico. El crecimiento cronológico sigue. Yo me quedé en los 25, pero después dejé de contar. Sigue. No podemos frenar el crecimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿el crecimiento sucede, se produce en todos los aspectos de nuestra vida? En el crecimiento físico no intervenimos. En el crecimiento cronológico no podemos intervenir o que quisiéramos muchas de nosotras, al menos yo. No podemos frenar el crecimiento, salvo alguna anomalía, todos crecemos, más alto, más bajos, todos los que quieran, para el costado o para arriba, todos vamos creciendo. Y el ser humano está compuesto por cuerpo, alma, espíritu, ¿no es cierto? El cuerpo, como bien ya adelanté, no tenemos que hacer nada. Naturalmente, todos crecemos. El alma, que forma parte de nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestros deseos, va cambiando. Y también, a medida que vamos creciendo, el alma también va creciendo, va madurando, se dice. ¿Sí? Yo pensaba en Elena, que es en este lugar la más bebita de todos. Ella, por ejemplo, te ve, te agarra el pelo y te lo tira. ¿No es cierto, mamá? Te agarra el pelo y te lo tira. Ramiro ya ni siquiera le interesa tu pelo y tiene un año más que Elena. Ahora, si miramos a Olivia, que tiene 7, ella ya sabe que si te agarro el pelo y te lo tiro, hay una intención por detrás. Lo está haciendo con maldad, para perjudicar al que le está tirando. Ya en 3 criaturas, que todos podríamos decir siguen siendo niños, hay una madurez, ¿no es cierto? Cambió esa intención de hacer las cosas. Si Elena tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Si Ramiro tiene hambre, llora, pero también puede ya movilizarse para, no sé, ir a la mochila en donde va a encontrar alguna galletita. Si Olivia tiene hambre, va a la cocina, abre la heladera, se sube a una silla y se agarra la alacena y abre y saca galletitas. Crecieron. Hay un cambio. Incluso siguen estando en la misma etapa, niños, pero fueron creciendo, fueron madurando. Físicamente no hacemos nada para crecer, nos vamos desarrollando todos como personas. Cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, también hay muchos cambios en la personalidad. Cuando vos sos adolescente o sos joven, estás en el proceso de construcción de tu personalidad. Dice la psicología, vos estás construyendo ese adulto que vas a ser. Cuando ya sos adulto, ya está construida tu personalidad. Ya, si sos gruñona, vas a tener que contenerte más, pero sos gruñona. Si sos tímida, en la adultez vas a tener que manejar esa timidez, pero sos tímido. El extrovertido es re extrovertido y en la adultez va a ser extrovertido. Vamos formando nuestras personalidades, nuestra alma va creciendo según también vamos creciendo físicamente, nuestra alma también va creciendo, va madurando.
El alma, el corazón. La Biblia la llama como el corazón. Es ahí donde están los sentimientos, donde están nuestros pensamientos. En el corazón anida todo lo que forma nuestra persona. ¿Y qué dice en Jeremías 17:9? Que el corazón, o sea, esa alma, es engañosa y perversa más que todas las cosas. Pero yo hoy quiero hablarles de esa otra parte que tenemos todos nosotros y es el espíritu. Vamos a centrarnos ahí porque a diferencia de todo lo demás, no hay un crecimiento que suceda naturalmente. Naturalmente no creces espiritualmente. Tiene que haber una intencionalidad de parte nuestra para que se produzca ese crecimiento. Y quiero contarte que por estar en esta silla, por congregarte los domingos o congregarte los viernes, no se produce el crecimiento espiritual. No es esta rutina de venir y estar acá. Bueno, yo podría estar en otro lado, me podrías contestar. No es por esta rutina de venir todos los domingos o cada vez que dicen hay culto que se produce el crecimiento espiritual. No es así. Hay una intencionalidad de parte de nosotros para que este crecimiento se produzca. Y la Biblia exhorta, pide el Señor que haya crecimiento. Lo pide el Señor, que crezcamos en continuas cartas y en continuos libros que vamos a leer y buscar ahora. Primero vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 3, 6. Yo tengo la NTV. Dice, Primera de Corintios 3, 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Dios quiere que crezcamos. Él da el crecimiento. Siendo niños espirituales, no pueden hablarnos como personas maduras. Primera de Corintios 3, 6. Efesios 4. Vamos a leer varios versículos. Me gusta que la Biblia hable. 13 dice, Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Acá te insta en Efesios a crecer de manera que nos parezcamos a Jesús. Levanten la mano todos los que ya se parecen a Jesús. ¿Ya se parecen? Estamos en camino, decía Pablo. Estamos en la carrera. Prosigo a la meta. Pero nos falta tanto, quiero contarte, Lili, tanto para parecernos a Jesús. Dice que tenemos que crecer de manera que nos parezcamos a su Hijo.
de manera que nos parezcamos a Jesús. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. ¿Cómo hay que pedir este crecimiento? A gritos. ¿Cómo pide Elena cuando tiene hambre? A gritos, a gritos. Pidan esta leche espiritual para crecer. Pídanlo a gritos, desesperadamente. No es la exhortación del Señor a crecer espiritualmente, es que lo hagas desesperadamente. Grita, no puedo seguir siendo el mismo, tengo que crecer. Por eso el título era "Hay una intencionalidad en este crecimiento". Tiene que haber una intención en mí para crecer. El crecimiento lo va a dar Dios, pero tiene que haber una intención en mí. No sucede lo mismo con el cuerpo y con el alma. Crecemos. Sucede, pasa el tiempo y crecemos. Pero en el espíritu tiene que haber una intención. Hebreos 5, versículo 12. Le dice el autor: hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que sos cristiano, que ya deberías estar acá. No, que soy muy tímida, que a mí no me salen las palabras. Hace tanto que sos creyente, que deberías estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ser maduros nos hace distinguir lo bueno y lo malo. ¿Cuántas corrientes hay en este mundo que nos hacen dudar? No es tan malo esto. No está tan errado lo que dicen. ¿Lo dice la Biblia? Entonces, si no lo dice la Biblia, está errado, totalmente errado. ¿Cuántos años que sos creyente y ni siquiera podés enseñar las Escrituras? Seguís siendo bebé. Te sigo dando leche porque no podés comer alimento sólido. Si eso sucede en un niño, todos diríamos, como le pasó a esta nena que comencé hablando, que algo le pasa. Pero en un creyente que hace tantos años que se sigue congregando, que viene todos los domingos, que está en los estudios y hay que seguirle dándole leche y no puede comer alimento sólido, ¿qué le pasa? Se detuvo el crecimiento. Dejó de buscar crecer. Para el crecimiento espiritual tiene que haber una intencionalidad. Y yo me puse, ¿qué cosas podemos hacer para crecer? Les confieso que mientras esta palabra del Señor me la puso en el corazón, yo estaba orando por mi hija. Nada que ver. Pero yo estaba orando por su crecer
y que su crecer sea en la casa de Dios. Que a medida que ella vaya cumpliendo años, lo haga en su casa, como me pasó a mí. Tal vez más grande, yo llegué a los 14, pero no crecer en la casa de Dios cumpliendo años solamente, sino, y el Señor me fue poniendo vidas que fueron creciendo de niñitos en la casa del Señor, pero no solo cronológicamente fueron creciendo, sino que también fueron creciendo espiritualmente. Y después el Señor me marcó que eso no solo lo quería como una oración para mí como mamá, sino que también lo quería para la iglesia. Y el hombre que me puso, para darles un ejemplo de este crecimiento, porque una de las intenciones que tiene que haber en nosotros para crecer es querer permanecer en la presencia de Dios. Porque si yo quiero permanecer en su presencia y no estoy cuando termina el culto, qué bodrio esto, no me quiero ir hoy porque tengo que ir a tal lugar, porque me voy a encontrar con tal persona, porque ya estoy cansado, voy a orar 5 minutos porque dijeron que oremos todos los jóvenes 5 minutos todos los días y si no hay intencionalidad de permanecer en la presencia de Dios va a pasar como nada. Es como hoy Rafa nos decía en casa, si vos lees un capítulo solo para obedecerme que yo te diga, lee un capítulo de la Biblia, ¿qué va a pasar? Va a leer un libro más, que obviamente tiene un poder diferente a todos los otros libros, pero si no hay una disposición del corazón, resbala todo. Tenemos esa piel que tienen los pingüinos que les resbala. Una de las intenciones que yo puse es permanecer en la presencia de Dios para poder madurar. Y me venía en la vida de Josué. Josué en los días de su juventud, si vamos al principio de nuestra Biblia, en Éxodo 33, versículo 9, todo Éxodo habla de Moisés. Cuenta de este hombre que fue guiando al pueblo, un hombre que para mí es impresionante. Realmente es impresionante Moisés. Con razón fue llamado amigo de Dios, con razón fue el hombre más manso de la tierra, porque yo hubiese tenido tantos sentimientos con lo que él vivió y la Biblia no menciona que él los tuvo, como por ejemplo la envidia. El Señor no llamó a su familia, llamó a la familia de su hermano. Y la familia de su hermano fueron todos los sacerdotes que fueron después. No llamó a sus hijos, a los hijos de él, llamó a los hijos de Aarón. Y él no sintió envidia, pero él era el que hablaba cara a cara con el Señor. Y el Señor le mostraba todas las cosas a él. Y la Biblia menciona y habla de Moisés un montón. Pero miren lo que hay en Éxodo 33, 9. Dice, cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Impresionante. Como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Tal vez Josué no tenía esa misma comunión con Dios, de poder hablar cara a cara, de ser llamado el amigo de Dios, pero siempre estuvo ahí, no se alejaba. Dice que Moisés se volvía, en otros versículos dice con la cara reluciente, resplandeciente, pero Josué se quedaba al pie de esa carpa que era el lugar en donde Dios descendía. El resto del pueblo estaba en su casa
y veía cómo descendía la nube, la gloria de Dios sobre el lugar donde estaba Moisés, pero se quedaban en su casa, estaban ahí, miraban. Cada vez que la nube descendía, ellos se inclinaban, pero Josué estaba ahí pegadito a ese lugar. Dice en Éxodo 24, retrocedemos un poquito, en el versículo 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Allí espera y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Josué no lo dejaba ni loco, porque él sabía dónde quería estar. Este fue ese joven que después fue uno de los 12 elegidos para espiar la tierra que el Señor les iba a dar. Y junto a Caleb fueron los únicos 2 que vieron lo que Dios quería que vieran. Gigantes, pero enanos para Dios. Poderosos, pero débiles para Dios. Esto para Dios es una papa, dijo Josué y Caleb. Podemos, porque Dios está con nosotros, porque es su promesa, porque es la tierra que Él nos da. Todos los demás vieron otra cosa. Este hombre veía diferente, porque ya tenía una permanencia en la presencia del Señor. Y este hombre, en su adultez, no solo veía con fe los propósitos de Dios, sino que encima Dios lo eligió como el sucesor, nada más ni menos, de Moisés. Fue el sucesor de este líder y junto al liderazgo de Josué entró el pueblo a la tierra prometida. Y hubo un montón de hazañas que hizo este hombre, porque no solo era un fiel servidor del Señor, un fiel servidor de Moisés, sino que encima también era un excelente guerrero. Dios estaba con Josué, porque Josué estaba con Dios. Josué buscaba permanecer en su presencia. Otro personaje de la Biblia que el Señor me mostraba que buscó permanecer en su lugar fue Samuel. Todos conocemos cómo fue el nacimiento de este hombre. Fue el pedido de una mujer que estaba deseando tener un hijo. ¿Y a dónde fue esta mujer? A pedírselo a Dios. Hubo todo una confusión de parte del profeta que estaba en ese momento, del sacerdote que estaba en ese momento, pero finalmente la historia cuenta que ella tuvo un hijo y cumplió su promesa. A su hijo, Samuel, a su único hijo, por el cual había orado y padecido un montón, lo entregó en el templo para el servicio de la casa del Señor. Ahí no había elección de parte de Samuel. Fue el cumplimiento de una promesa de su madre. Lo dejó en la casa del Señor. Y cuando Samuel estaba en la casa del Señor, no refunfuñó, porque ¿qué me hizo esta mujer si yo no elegí esto? No refunfuñó para nada por lo que le estaba pasando. Dice la Biblia que Samuel crecía en la casa del Señor, crecía ahí. Vamos al libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2. Dice en el versículo 18, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaban a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor.
Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Versículo 26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Resulta que en este mismo lugar que estaba creciendo este pequeño, que no refunfuñó ni se quejó por la decisión de la madre, sino que la vivió y la vivió con pasión, había los hijos del sacerdote. Estaban ahí los hijos del sacerdote, que ya eran más grandes. Pero esos mismos que estaban en la casa de Dios, creciendo en la casa de Dios, siendo los hijos del sacerdote, siendo los futuros sucesores del ministerio, no les interesó para nada. Cuenta la Biblia que hicieron barbaridades en la casa de Dios. Jugaban con las ofrendas que se entregaban en el templo, seducían a las jovencitas que iban al templo. Estaban en la misma casa que estaba Samuel, pero les pasaba otra cosa. ¿Cómo puede ser que estando en el mismo lugar a estas personas le pasaban algo totalmente distinto que lo que le pasaba a Samuel? Porque había una intención. En Samuel había una intención de crecimiento totalmente distinto. Y la Biblia relata que él crecía no solo físicamente, sino crecía en el favor del Señor. En 1 Samuel 3:1 dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones no eran poco comunes. En el versículo 19 dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Porque en este mientras tanto, el Señor se aparece a este joven y lo llama. Y Samuel todavía no conocía cómo era la voz de Dios, entonces pensó que el que lo estaba llamando era su maestro, Elí. Hasta que Elí le dice: no, el que te está llamando es Dios, escuchá. Y él, cuando el Señor lo vuelve a llamar, escucha lo que el Señor le da, y era una palabra muy dura para Elí y para todo lo que iba a venir. Y este niñito que creció y permaneció en la casa de Dios, no solo alimentándose de la leche espiritual no adulterada, como está el texto que hay leche adulterada, él creció tomando una leche sana. Se convirtió en un adulto que, como bien recién dijimos, había escasez de palabra del Señor. Samuel se convirtió en un profeta. ¿Qué es un profeta? Un hombre que habla la palabra de Dios, que escucha lo que Dios le dice y transmite al pueblo. No solo se convirtió en su adultez en un profeta, sino que fue el último de los jueces en la historia de Israel. Y a partir de él están los nombramientos de los diversos reyes. Él fue el que nombró a Saúl y luego a Samuel. Un adulto que primero fue niño, que permaneció en la presencia de Dios, que fue creciendo no solo físicamente, que nos sucede a todos, sino que fue creciendo espiritualmente. Una de las intenciones que tenemos que tener es querer estar en la presencia de Dios. No solo el domingo, no solo el miércoles, no solo el día que hay actividad con los jóvenes, etcétera, etcétera. Permanecer en la presencia del Señor es todos los días. ¿Es cuando estoy en el trabajo? ¿Me prendo en los chistes? No, porque en la presencia del Señor hay santidad. Mientras estoy caminando, estoy en, no sé, digo una tontera porque yo camino un montón, pero estoy mirando cómo pasan las chicas y qué linda que es.
o estoy en la presencia de Dios? ¿Voy hablando con Él mientras voy caminando? ¿Estoy relacionándome con Dios en mi diario? Estoy en la presencia de Dios, no solo en este hermoso templo. Continuamente estamos en la presencia. Otra intencionalidad que me anoté yo es conocer su palabra. Nos ayuda a madurar. Conocer las Escrituras nos hacen crecer, nos dan otro conocimiento. Dice, ya lo habíamos leído en 1 de Pedro 2:2, que esa leche nos hace crecer. La leche espiritual, que no es ni más ni menos que la palabra de Dios, nos lleva a crecer, a madurar, a conocer. Hebreos 4, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso hace la palabra de Dios. Penetra hasta lo más íntimo y deja al descubierto tus deseos. Te muestra cuáles son tus intenciones. Y si sigo con mis intenciones y con mis deseos, a pesar de tener luz, es un síntoma de que no estoy creciendo. Si Él me revela a través de la palabra de Dios que esas actitudes que tengo no son las que a Él le agradan y yo persisto en eso, es que no quiero crecer, me gusta como soy. No quiero ser como Dios quiere que yo sea. Simplemente rebeldía. Pero Dios dice, a gritos, pedí la leche no adulterada. A gritos pedí la leche que te ayuda a crecer. Dice 2 de Timoteo 3:16. Estoy en primera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia nos enseña la verdad. La Biblia nos corrige. La Biblia nos capacita. Ella nos lleva a crecer. Recibimos esta capacitación a través de las Escrituras para crecer, para madurar. Todos en esta vida y desde unas generaciones para acá, más adelante, terminamos la secundaria y buscamos profesionalizarnos. Nos buscamos preparar en un profesorado, en una universidad. 3, 4 años, 5 años, lo que tardes en terminar, pero todos nos preparamos para ser profesionales. Y llega un momento en que al fin me recibí, ya soy doctor, ya soy doctora, ya llegué. Siguen pasando los años y no es que uno suelta los libros y nunca más los agarró, porque de hecho tenemos que seguir capacitándonos, porque si no queda caduca nuestra profesión y quedamos muy atrás de las nuevas generaciones. Entonces, nunca dejamos de estudiar. La práctica hace que también nos perfeccionemos, ¿no es cierto, doctores?
a medida que vos ya estás en consultorio, empezás la guardia o empezás a hacer lo que tengas que hacer. Nosotras como docentes es un oficio que se va perfeccionando a medida que lo ejercitás. Más las capacitaciones que sigas haciendo, te vas profesionalizando y vas creciendo en un conocimiento que quieras o no, tiene un tope, tiene un fin. Llega un momento en donde ya terminó esta carrera, sos muy anciana para lo que estás haciendo, me jubilo. ¿Sos muy anciana o ya no tenés más fuerza para continuar? Listo, me jubilo. Llegó al tope tu conocimiento sobre esa profesión. ¿Y en Dios? ¿Hay un tope en este conocimiento? ¿En este crecer? No hay. ¿Hasta cuándo yo me puse, ¿hasta cuándo? Dice Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. En esa sí usé la Reina Valera. En esto consiste nuestra vida eterna, la de hoy y la de mañana, en conocerlo. Acá en la tierra todos nuestros conocimientos tienen un tope y se van a acabar. Por más que digas, no, hay para rato en medicina, hay tantas ramas, se acaba. Pero nuestra vida, los hijos de Dios, nuestra vida entera, tanto acá como allá, consiste en conocerlo. Consiste en conocer a Jesús, consiste en conocer a Dios. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, para concluir, y si quieren pasar los músicos, tanto el crecimiento físico como el cronológico, no hay una intención en nosotros para que suceda, salvo enfermedades, situaciones físicas que puede tener cualquiera. Salvo eso, no hay nada que nosotros hagamos para que crezcamos, física o cronológicamente. Solo sucede. Simplemente creces. Pero con el crecimiento espiritual tiene que haber una intención de parte nuestra, un esfuerzo, un compromiso, un deseo de querer hacerlo, de querer crecer. ¿Y hasta cuándo? Como leímos en Efesios, hasta que seas igual a Jesús. Tenés que crecer hasta que pienses como Jesús, hasta que tus respuestas sean como las de Jesús, hasta que seamos iguales a su Hijo y pueda decirte con plenitud, este es mi Hijo amado. Mirar a Ediberto y decirle, este es mi Hijo amado. Porque tiene todas las características de Jesús. ¿Y por qué crecer? ¿Por qué me tengo que esforzar en este crecimiento? Los doctores pueden decir mejor que yo que si no hay crecimiento, no hay vida. Algo está pasando. Hay algo que está pasando en esta persona que no crece. Con la niña que yo les dije, se dieron cuenta de que había algo que estaba pasando, un tumor. ¿Y en vos? ¿Y en vos, Mariela? ¿Qué está pasando que no creces? Porque te falta la intención. Porque no hay intención en vos de querer crecer en Dios. Dice Filipenses 2:13, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esa es mi oración cada vez que escucho una palabra que nos desafía. Señor, vos poné el querer y el hacer en mí. Porque si no me interesa crecer,
si no me interesa esforzarme en esto, porque tengo tantos esfuerzos en esta vida, mi familia, mi carrera, mi yo, mi cuerpo, hay tantos esfuerzos, si no me interesa crecer, bueno, mi oración hoy es: Señor, pon el querer y el hacer en tus hijos, el querer madurar y el hacer lo que Él nos dice para poder madurar, para poder crecer. Que Él ponga en cada uno de nosotros ese querer crecer en Él, ese querer conocerlo más, ese querer madurar en su persona, en su presencia. Que el Señor hoy no nos deje salir de este lugar sin desear esto. Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero crecer en el conocimiento de tu persona. No me basta con lo que descubrí de vos cuando me acerqué a la iglesia, cuando te revelaste a mi corazón. Necesitamos ese crecimiento. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque somos hijos que tienen un Padre que está tan atento a nosotros, que nos exhorta, que nos dirige, que nos lleva de la mano, que nos lleva a caminar, que nos lleva a la meta, que es a tu misma presencia. No queremos distraernos con todas las cosas que nos pasan en esta tierra. No queremos, Señor, desviar nuestra mirada del llamado, Señor, del motivo que nos lleva, Señor, a transitar este camino, que como escuchábamos el viernes es angosto y tal vez difícil de caminar, pero nos lleva a vos. Señor, y si me tengo que esforzar y si tengo que dejar cosas en el camino para crecer en ese conocimiento de tu persona, para crecer espiritualmente, quiero hacerlo, quiero dejar lo que tenga que dejar. Señor, y si no lo deseo hoy, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas el querer en nosotros, el querer escuchar tu voz, el hacer tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón si hasta el momento, Señor, no te escuchamos. Te pido perdón, Señor, si somos los mismos que hace tantos años. Quita todo lo que impida este crecimiento en nosotros. Arranca, muéstranos, Señor, muéstranos qué es lo que impide que crezcamos, qué es lo que ponemos delante para dejar de caminar hacia vos. Quítalo en este día, Señor, te lo pido por favor. Que como niños desesperados que tienen hambre, te digamos, Señor, queremos tu leche espiritual. Queremos crecer en tu persona, no queremos ser los mismos, no queremos ser iguales que como dice tu palabra, niños que no pueden escuchar, niños que no pueden estar atentos, que no se les puede dar alimentos sólidos. No queremos ser los mismos. Quiero que haya ese grito de desesperación como en un bebé, Señor, que necesita de ese alimento, que necesita de tu persona. Te ruego que derrames en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, que derrames sobre la iglesia esta necesidad de estar con vos, de alimentarse de tu palabra, de permanecer en tu presencia. Así como Josué, así como Samuel, que no se movían de ahí, que no se movían del lugar en donde vos descendés con plenitud. Te entregamos nuestras vidas sabiendo que vos vas a obrar, creyendo en que vos vas a obrar en nosotros. Te doy gracias porque así será.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una nueva sed en mí. Hay una nueva sed por ti. Cada día yo te busco y lo haré. Más y más por conocer todo tu ser. Más y más por conocer todo tu ser. Les invito a estar de pie. Hay una nueva sed en mí. Y que vengan hacia adelante, vengan aquí adelante. Hay una nueva sed por ti. Cada día yo te busco y lo haré. Más y más por conocer todo tu ser. Más y más por conocer todo tu ser. Que las aguas de lo alto desciendan como lluvia sobre el campo se derrame. Que mi corazón rebose en ti. Así te anhelo, Rey. Que las aguas de lo alto desciendan como lluvia sobre el campo se derrame. Que mi corazón rebose en ti. Así te anhelo, Rey. Gloria a Dios. Los judíos estaban hablando con Jesús, los religiosos. Jesús dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo veía que hoy Mariela a nuestras almas le estaba haciendo tac, 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 tac. Despertate, crecé, porque el crecimiento en Dios trae bendición a tu vida. Porque si no, cada situación que viene a tu vida estás diciendo: ay, 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 pobre de mí. Oren todos, por favor. ¿Dónde están todos los pastores? Oren por mí, oren por mí. No, en el nombre de Jesús te levantás y seguís caminando. Cuando tenés crecimiento, no te tira nadie. Claro que te vas a poner triste un tiempo y vas a estar mal, pero te reponés, te levantás, porque crees más en las promesas de Dios que en lo que te está pasando, que lo que estás sintiendo.
Y hoy Mariela me deja algo picando ahí, que lo voy a aprovechar porque veo como que hay una necesidad, hermanos, por lo menos en nuestra iglesia. Pero claro que lo quiero compartir con todos ustedes porque me interesa. Necesitamos estudiar la palabra, hermanos. Y alguno dirá, sí, pero ya tenemos ahí un lugar, ¿no? Así en Santa Fe. Pero los que no van, o los que nunca fueron, ¿no necesitan escuchar o escudriñar las palabras, escudriñar la palabra del Señor? Claro que sí. ¿Y tenemos buenos maestros o no? Yo le decía la vez pasada a Monse y a Juan Carlos, tengo el sentir de que necesitamos juntarnos para estudiar la palabra, hermanos. Yo me acuerdo en el año, ¿cuándo empezamos el instituto? En el 84. En ese entonces eran 4 años de instituto bíblico. Y había que estudiar. En los exámenes teníamos un pastor bastante bravo. Más de 50 versículos bíblicos de memoria teníamos que poner en el examen. Parecía como que no iba a entrar nunca en la cabeza eso. Pero ¿sabe cómo sirve conocer la palabra de Dios? Tal vez uno diga, me acuerdo algo del texto, pero no me acuerdo, sé que está en esta columna de este lado, en la parte de arriba. No importa, lo importante es que esa palabra esté en el corazón. No hace falta que sepas el exacto número de versículo, número de capítulo, sino que la tengas en tu corazón. Qué importante es escudriñar la palabra de Dios. Como se dijo muy claro, lo que recibimos en la iglesia, lo que recibimos en un mensaje, eso no es crecimiento. Esto, yo una vez estudiando sobre este texto, encontré a aquellos que decían, esto es leche espiritual, que no es mala, es buena. Pero necesitamos algo más, que no lo vas a recibir en un culto, sino que lo vas a recibir en un estudio bíblico, profundizando la palabra, memorizando textos, conociendo y profundizando más y más la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esto. Oremos, se los doy como tema de oración, hermano. Ténganlo en oración en sus corazones, porque tenemos nosotros en tu refugio, pero también aquí en Río de Vida, muy buenos maestros que pueden enseñarnos e instruirnos bien en la palabra de Dios y sobre todo para estar en una sana doctrina bíblica fundamentada sobre la palabra del Señor. Qué importante es esto, hermano, que Dios nos ayude. Y si ustedes prestan atención, se dan cuenta que los que están dando mensajes y los que están dando alguna clase son los que han estudiado mucho, son los que han ido, ¿no es cierto?, allí a Santa Fe y han, como se dice, han quemado sus pestañas estudiando, hermanos, porque es necesario. Que Dios nos ayude a que podamos profundizar la palabra de Dios. Por supuesto, hay muchos libros que nos enseñan, nos acompañan a comprensión de la palabra de Dios. Siempre que tengan esos libros de consulta, consulten a sus pastores, si son realmente libros que convienen estudiarlos, pero que nos enseñan a conocer la palabra de Dios. Necesitamos esto. Amén. ¿Quién sintió el cachetazo hoy? Despertate. Tenés que estudiar la palabra de Dios. Como se dijo bien claro, un doctor, una doctora, y
Y hoy no puede meter manos en un paciente si primero no estudió, ¿no es cierto? Hermanos, que Dios nos ayude en esto. La palabra fue muy clara, con muchos textos hermosos, aclarativos. Yo quería terminar leyendo un texto y entonces mientras Mariela hablaba me venía un texto, pero después me lo leía ella. Y busqué otro texto y me lo leyó también ella. Y busqué otro texto y me lo leyó otra vez ella. Pero este no lo leyó. Escudriñad las Escrituras. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús lo dice. Escudriñen la Escritura porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Sí, pero bueno, encuentren a Jesús, que es la vida eterna, en las Escrituras. Hermanos, cada vez que tenemos que dar un mensaje, ¿no? Tenemos horas de estudio. ¿O no es así? ¿No? ¿O ustedes creen que Mariela estuvo 10 minutos para preparar el mensaje? No. Horas lleva dar un mensaje como este, hermano. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. A mí me gusta agarrar a los músicos siempre distraídos. Porque ellos empiezan a tocar y vuelan y se pierden, pero tienen que pensar que cantamos. ¿Cuál? Cualquiera. Por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti. Por conocer, queremos conocerte, Señor. Conocer más de tu amor. Conocerte, mi Jesús. Conocer más de tu presencia. Saber que estás en medio de donde están 2 o 3 congregados en tu nombre. Bendita es tu presencia, Señor. A ti. Cántalo fuerte. Por conocerte mi Jesús, a ti. Amén. Le damos un aplauso al Señor de agradecimiento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Hasta la próxima reunión. Que el Señor los bendiga ricamente. Nos vamos a saludar.